Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando en una nueva transmisión en vivo. Hoy con un diálogo barra debate barra intercambio de dos amigos de la casa, el profesor Juan Carlos Monedero, nuestro querido Luquitas Didodo, que acá lo queremos un montón, el único libertario que queremos acá en este espacio conservador por su consecuencia y honestidad. Porque todo esto surgió a partir de un comentario respecto a si los impuestos son un robo. Todo esto surgió por un comentario de los impuestos son un robo. Hoy vamos a debatir si son un robo o no son un robo. Hoy vamos a debatir la legitimidad de los impuestos. Hoy vamos a debatir si una persona debe o no debe pagar impuestos, si debe, por qué debe, si no debe, por qué no debe. Esto se vincula con la naturaleza del Estado, esto se vincula con la naturaleza del mismo impuesto, de cómo se sostiene una comunidad, cómo se sostiene el ser humano en tanto que animal político. Libertad. Hoy vamos a dejar una gran libertad de expresión para que las personas puedan hablar libremente. Tenemos a dos personas que claramente piensan distinto, pero que hay mucho respeto intelectual de por medio, y voy a estar yo moderando. Es un diálogo, no es una chicana de cuestiones personales, es mis ideas son X, mis ideas son Y, y acá se viene a defender ideas. Ante todo, ideas. Bien. Y bueno, para no quitar más tiempo, me parece interesante que empecemos por una postura fuerte, en el sentido de que, bueno, el profesor Monero parte de la tesis de que los impuestos son legítimos y no son un robo. Vamos a ver cómo, creo que es interesante este ejercicio. Que el profesor Monero exponga la legitimidad que él va a plantear sobre los impuestos y luego vendrá la refutación libertaria de Lucas y a partir de ahí empezamos a interactuar un poco y yo voy a ir dando algunos disparadores en el medio si es necesario. Voy a ir más o menos controlando el tiempo a ojo. Esto no es algo así tajante, pero aproximadamente no más de 4 minutos, creo yo, para que sea más dinámico. Y más o menos en eso, a ojo, 4 minutos yo les aviso y vamos más o menos planteando los argumentos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Sí, 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 Cuando, usted, sí. Por mí cuando empiece a perfecto. hablar profesor Monedero, yo le empiezo a correr el tiempo. Buenas noches a todos y un agradecimiento, Horacio, y un saludo a Lucas, a quien no conocía, pero ahora, bueno, estaremos en este intercambio que procuraremos que sea lo mejor posible. Mi intención es empezar con apenas un bocado como para empezar esta reflexión e ir directamente al hueso. El planteo de que los impuestos son un robo supone, de alguna manera, que son intrínsecamente perversos. Y desde la doctrina social de la Iglesia y la filosofía clásica eso no se puede sostener. Y voy a presentar un solo argumento sacado de las Sagradas Escrituras, como para empezar a hacer una intervención breve y luego darle la palabra a Lucas e ir intercambiando. Pero si vamos a las Escrituras, tenemos que en Mateo 22, 15, 22, los fariseos se reúnen para sorprender a Cristo en algunas de sus afirmaciones y le preguntan, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Y Jesús dice, ¿por qué me tienen una trampa, hipócritas? Muéstrenme la moneda. Le presentan un denario. ¿De quién es la figura? Del César. Entonces Cristo contesta esa frase tan conocida, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, en ese mismo momento está nuestro Señor diciendo que paguen los impuestos, como algo que pertenece al César. Pero no contento con decir que lo hagan, también lo hizo. Esta segunda cita la podemos ver en Mateo 17, 24, 27. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercan a Pedro y le preguntan, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Entonces Pedro responde, sí, lo paga. Jesús se le adelanta, le hace una interrogación a Pedro cuando se ven, y entonces Jesús hace ir al mar, al lago, perdón, echa el anzuelo y por un milagro aparece un pez que tiene una moneda en de plata en la boca y Cristo le dice, paga por mí y por ti. Es decir, Jesús realiza un pequeño milagro y paga los impuestos. Y como diciendo, yo no estoy obligado porque yo soy Dios, pero aún así, para no escandalizar a esta gente, pagar los impuestos. ¿Por qué digo que con esto empezamos? Porque si fuesen los impuestos algo intrínsecamente perverso, algo intrínsecamente deshonesto, nuestro Señor Jesucristo nunca hubiese llamado a pagar impuestos y nunca los hubiese pagado.
porque no hay comunidad entre el bien y el mal, mucho menos entre una acción intrínsecamente perversa y Dios Todopoderoso. La cita donde Jesús dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, la tienen en Mateo 22, también la tienen en Marcos 12 y también la tienen en Lucas 20. Y la cita de Jesús diciéndole a Pedro que vaya al lago y que allí en el lago iba a encontrar un pescado donde iba a estar la moneda dentro con la que iba a pagar a César, la tienen en Mateo 17. Esto es lo primero que quiero decir, solamente empiezo con esto para darle lugar a Lucas a que responda y con esto termino mi pequeña intervención. Muchas gracias. Muy bien. Luquitas, toda tuya la palabra. Bueno, no tengo nada que decir en materia teológica porque no es mi fuerte, ergo no puedo ni complementar ni refutar nada de lo que estabas diciendo. Yo lo parto en gran medida, si se quiere, de que el individuo sin duda es un ser social que trabaja en comunidad. Hay mucha de esto que hoy por hoy se habla en el Eternauta de Nadie se salva solo. Es una cita que me parece totalmente verídica y cercana a la realidad, solamente que hay diferentes formas de contribuir a través de la coacción, a través de justamente las virtudes propias de cada ser humano. Cada ser humano está dotado de un propio derecho natural en el que la propiedad primaria de su cuerpo implica justamente, si se quiere, de un análisis metodológico praxeológico, la posibilidad de cada persona de accionar y argumentar. Cualquier intento de refutación hacia esta premisa elemental respecto a cómo funciona la propiedad primaria y el derecho natural de cada persona implica una acción argumentación, lo cual caeríamos en una contradicción performativa. Respecto a la propiedad primaria, se puede desplegar que justamente todo aquello que nadie haya reclamado previamente, se puede dictaminar que puede existir una primigenia apropiación originaria, ergo cualquier atribución en el cual yo como ser humano, como soberano de mi propio cuerpo, ergo como dueño de mi propia propiedad primaria, puedo justamente apropiarme de aquello de lo que nadie había reclamado previamente. Justamente como cada ser humano está dictaminado por acción y la posibilidad de argumentación, es que a través del despliegue y el conocimiento del entorno encarna una búsqueda constante de diferentes medios para los diferentes fines, porque justamente desde este lado de la filosofía se entiende al ser humano como individuo que son fines en sí mismo y no un medio para alcanzar diferentes objetivos utilitarios que puedan regir en las diferentes sociedades. Como justamente implica la misma apropiación original, es que se puede llegar a la conclusión que inclusive la propiedad privada no es una construcción positiva ni social, como inclusive se puede llegar a entender desde lados más cercanos a las ideas de izquierda. Ergo, cualquier tipo de intervención que se pueda llegar a hacer sobre los diferentes medios para los fines en el corto espacio de tiempo que tiene cada ser humano, de cada uno de los que sea elegido, cualquier intervención sobre ellos mismos, rompe los valores morales objetivos del cual surge la misma ley natural, basada en el derecho natural que tiene justamente cada persona, ergo intervenir por sobre ello mismo se convierte en un crimen. Si el crimen es algo que moralmente lo consideramos incorrecto, esto es irrelevante respecto a lo que es la cantidad de escala que se da sobre ese mismo crimen. Esto quiere decir que si un ladrón viene y me roba parte de mi propiedad, está exactamente igual de mal que si viene un burócrata que carece de representación, y esa es la siguiente, si se quiere, parte de mi argumento, la falta de representación política que existe, que justamente no se dirige y no surge de la propia legitimidad de cada persona. Porque yo, desde mi parte, como anarquista, como libertario, estoy a favor de la acción política siempre y cuando sea justamente una acción legítima en base a justamente una representación delegada con un contrato de condiciones previamente establecidas y una cláusula de cancelación en caso de que esa representación no esté propiamente armada. En base a eso también justamente respaldo lo que es la solidaridad y proliferar las propias virtudes del ser humano a través de la acción legítima de cada persona, buscando justamente sociedades cuyos valores sean cada vez más fuertes y esa comunidad organizada pueda llegar a crecer en base a organizaciones donde la autoridad que se legitima de las mismas pueda llegar a justamente ser parte de la legitimidad otorgada a través de justamente la autodeterminación de cada una de las partes. Como no existe absolutamente ninguna representación por sobre los diferentes mecanismos de Estado, así sea de regímenes más totalitarios, inclusive hacia lo que es hoy por hoy la forma y la idea de república, es que esa ausencia de representación implica que una frase bastante cliché que es no taxation without representation. Los políticos no son nuestros representantes, ergo cualquier tipo de atribución que se haga sobre nuestra propiedad rompe
nuestros propios medios para nuestros propios fines, se puede considerar un robo. Como el robo se considera malo en esencia, es que cualquier tipo de sustracción hacia lo que es el proyecto de cada persona se considera inmoral y debe ser condenado o combatido. Perdón si me extendí. No, está bien, 4 minutos 20 segundos. Me parece muy, muy bien presentadas las posturas. Bueno, yo creo que acá intentamos en el tema más propio de lo que es, digamos, la filosofía. O sea, cómo entiendo yo al ser humano, cómo entiendo yo la naturaleza del Estado, la representación, el orden político. Así que, profesor Monedero, también, no sé qué respondería a lo que ha planteado aquí la tesis Lucas. Lo primero que tengo que responder es que no ha habido una respuesta a mi argumento bíblico. Mi argumento bíblico es el siguiente, es Jesús es Dios. Dios es perfecto, Dios es bueno. Dios no puede cometer un crimen. Por lo tanto, todos los actos que realice Cristo no pueden ser criminales. Cristo pagó impuestos. Cristo llamó a pagar impuestos. Por lo tanto, los impuestos no pueden ser un crimen. Los impuestos no pueden ser un robo. Después podemos ir y desarmar o intentar desarmar, desmantelar los argumentos de la contraparte, desmantelarlos racionalmente, pero la primera premisa sigue indemne. Es decir, o Cristo llamó a cometer un crimen, o Cristo no es Dios y entonces se podía equivocar y fallar, o los impuestos no son un robo. Entonces yo creo que aquí hay que distinguir entre los impuestos excesivos, arbitrarios, injustos, que puede haber y de hecho hay, o los impuestos que van en cabeza de cosas que son dañinas. Si alguien me dijera tasa, por ejemplo, impuestos o tasas para la financiación del aborto, yo jamás la pagaría. Pero los impuestos que son conceptualmente buenos, no hay una razón para no pagarlos. Entonces yo creo que sigue en pie el argumento mío bíblico y me gustaría una respuesta sobre esto. No es baladí que lo pida o que lo repregunte, dado que Jesús Huerta de Soto dice que Dios es libertario. Entonces, vamos a ver si Dios es libertario o no. Bien. No puedo responder en base a las premisas o no de Jesús Huerta de Soto y tampoco tengo la justamente formación teológica para dictaminar la cercanía o no que tiene respecto a Jesús, a Dios. Particularmente soy una persona agnóstica, entonces no es básicamente mi campo para... si yo trataría de elaborar una respuesta en base a un argumento que yo directamente no es mi filosofía, no puedo, pecaría de soberbio. Claro, yo creo que ahí también hay una confusión porque hay que aclarar, Lucas no es particularmente creyente en el sentido como... Todavía. Todavía, digamos, pero no como en el sentido que lo podría ser yo, que bueno, me asumo católico, entonces yo creo que también pasa por ahí, digamos, o sea, la argumentación de Lucas va en un orden más de la filosofía, más de orden natural, en cierto sentido, y creo que por ahí también está ese aspecto, ¿no? De cómo entender lo que hoy estamos tratando aquí, que es el tema de los impuestos. No, que si es así, entonces podemos dejar el argumento bíblico, que el auditorio haga la evaluación que prefiera y concentrarnos en argumentos racionales. Pero ese argumento bíblico no queda, digamos, lo dejamos ahí. Pero yo lo digo especialmente para el auditorio. Es decir, que el auditorio sepa que no pueden ser conceptualmente un robo. Ahora podemos ir al debate racional con argumentos propiamente racionales de las dos partes. Por eso yo no estoy en lugar para desacreditar o acreditar el cristianismo porque no es mi espacio de estudio, entonces no me gustaría pecar de insolente hablando de cosas que realmente no manejo. Pues, pero me gusta que entremos en el campo más filosófico y decir, bueno, a ver, esto a la luz de la filosofía, porque bueno, también si decimos ese punto, ¿qué sucede y vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué sucede con la legitimidad del impuesto, digamos, en toda su dimensión, digamos? O sea, en mi caso, yo particularmente tengo una cuestión muy contraria con los impuestos de que se legalizó el aborto, me convertí en un evasor de primera línea, en mi caso, ¿no? O sea, decir, pará, ya vi un límite. ¿Qué pasa con la legitimidad a la luz de lo que llamaríamos una filosofía natural? No sé si quiere empezar, profe Monedero, Lucas, ¿cómo quieren iniciar en este punto? Digo, si es así, entonces ahora podemos replantear el debate y hablarlo solamente en clave filosófica. Entonces ¿Sí? me tocaría a mí responder los argumentos de Lucas, de la primera parte, que fueron de orden filosófico. Bien. Bien. Me parece bien. Primero, sí, llevando el debate a lo propiamente filosófico. Los impuestos pueden ser buenos o malos.
pueden ser malos, pueden ser excesivos, inequitativos o arbitrarios. Esto es lo que hay que enseñar. Lo que pasa es que la tesis del impuesto como robo es una tesis que participa de una visión pesimista del poder político, donde se pretende poner un límite al populismo, al comunismo. Pero el anarquismo no es un antídoto al comunismo. Yo les quiero decir, no hay nadie más anticomunista que yo. O sea, soy una persona profundamente anticomunista. Pero la retirada del Estado, porque el anarquismo no se puede realizar en un solo movimiento, sino que significa una retirada del Estado. La retirada del Estado lo que implica es de alguna manera un retroceso del poder político y un avance del poder económico, que cuando tiene lugar se vuelve despótico. Sin un freno, todo poder humano, económico o político se vuelve despótico. Entonces, al retirarse el Estado, vos pagás más caro el pan, la leche, el agua, la luz, el gas, el internet, a los alquileres, la carne, la verdura, la fruta, el transporte público, los remedios oncológicos. Todos los bienes de demanda inflexible los pagás más caro. Y al pagar más caro eso, tenés que recortar los bienes de demanda flexible. Tenés que viajar a la provincia de Corrientes para ir a ver a tu sobrina, lo recortás. Un regalo que ibas a hacer ahora no lo haces o procurás gastar lo menos posible. Dejar de ir al gimnasio porque ya no lo podés pagar. En vez de usar remis vas en transporte público. Dejar de ir al cine, dejar de comprar un libro. Reducir la demanda, los bienes de demanda flexible. Entonces, lo que no te dicen es que cuando el Estado se retira, vos sos más pobre. Y por otra parte, lo voy a desarrollar en mi siguiente intervención, el Estado es necesario para asegurar la propiedad privada. Entonces, la misma propiedad privada que se quiere defender para el anarquista, sin embargo, el anarquista necesita del Estado para asegurar la propiedad privada. Hasta acá mi intervención. Interesante punto ese pico. ¿Qué decís, Loquitas, a esa tesis? Primero que nada, rompe el precepto fundamental de lo que es la cuestión de la propiedad al violarla en base a justamente el cobro propio de impuestos. Yo particularmente, yo en esto tengo una postura, si se quiere, individual, estoy en contra de que el Estado intente garantizar la propiedad porque regularmente se termina garantizando la propiedad de los medios de producción de aquellos grandes conglomerados de capital a costa del detrimento de las condiciones materiales del retail de la gente común y corriente. Todo impuesto no puede ser bueno o malo porque sencillamente surge del robo de aquellas personas que no están dispuestos a entregar parte de lo que fue su trabajo, su tiempo dedicado a una actividad mercantil de producción o de justamente ingenio, porque sencillamente alguien que carece de representación alguna porque no tiene contrato vinculante entre las partes dispone de aquellos materiales o el restante de sus materiales o incluso ni siquiera el restante, porque ingresos brutos, por ejemplo, para hacer algo más específicos, cobra siquiera un impuesto ni siquiera a las propias ganancias netas. El poder político, para que pueda realmente tener una cierta legitimidad, debe regir justamente de la autodeterminación propia de las partes, elegido, por ejemplo, en pequeñas comunidades, porque esto se quiere un poco más tirando más hacia mi lado, a través de democracia directa. La democracia representativa no carece absolutamente de representación entre las partes porque como es un voto que se rige a través del sufragio, sin nombre, no me sale la palabra, es que directamente no hay conexión alguna entre las promesas que puede llegar a hacer el político para prometer, para haber alcanzado el poder y lo que la gente supuestamente votó. Respecto al tema, la cuestión de la retirada del Estado y el retroceso del poder económico, es medio, si se quiere, contrafáctico también con el hecho de que, por ejemplo, grandes conglomerados de capital que hoy por hoy rigen gran parte de la ingeniería social del mundo existe gracias a justamente la intervención propia del Estado a través de diferentes factores. Uno, lo que es, por ejemplo, la misma propiedad intelectual, lo que es la misma, justamente inclusive la creación de base monetaria, que a través del encaje fraccionario, a través de un montón de factores que cambian las condiciones propias de lo que sería un mercado mucho más igualitario y equitativo a beneficio de aquellos grandes conglomerados que terminan beneficiando al Estado. Uno de los casos más particulares es Mercado Pago, que facilita lo que es el brazo de recaudación del Estado a través de monitorear por completo todo lo que son las propias transacciones de la gente que está obligada prácticamente por la fricción que se genera a través del uso del efectivo, a que directamente el Estado monitoree en gran medida todo lo que son sus transacciones y sus patrones de consumo. BlackRock tiene una injerencia mucho más grande de lo que puede llegar a tener el poder de cualquier tipo de político por encima de directamente algo que desde mi espacio, que para mí carece de valor, como puede ser la Constitución Nacional o inclusive las mismas leyes. De hecho, si nos remontamos a 2020, voy a tratar de decirlo con
cierto, ya me refiero, mientras que nosotros estábamos sufriendo en nuestra propia casa, las mismas órdenes, por ejemplo, la Open Society Foundation habilitó todo lo que es la propia interrupción de algo que los tres evidentemente estamos en contra. Calculo que soy claro a lo que me refiero, pero no lo quiero decir para no perjudicarle el trabajo a justamente Horacio. Respecto a justamente lo que es el incremento del precio de los bienes o no inflexibles, también eso está, si se quiere, relacionado con un montón de factores. Evidentemente, cuando vos tenés un costo fijo adicional al que tenés que pagar, lo que es, sí, me refiero a eso, no lo quería decir explícitamente. Si vamos al caso de alguien, que por lo que estoy mirando un poco en las redes, claramente repudiamos, que es el actual oficialismo, hay, por ejemplo, un gran ajuste en los precios porque justamente el Estado interviniendo a través del tipo de cambio en todo lo que es el relato del dólar mucho más barato, es que incrementa los costos en dólares en un país donde que productivamente, ni siquiera en su capital humano, dispone de las condiciones suficientes para lograr ese equilibrio en los precios. Entonces, cualquier tipo de intervención del Estado ya de todas formas es maliciosa porque parte en base al robo y la no representación de los individuos que componen las diferentes comunidades. Ergo, cualquier tipo de acción que tome o no el Estado terminaría siendo ilegítima. Por ende, en consecuencia, los impuestos terminan siendo ilegítimos y simplemente habilitan el espacio para las diferentes ingenierías sociales de personas que están por encima de la supuesta validez de las leyes, la Constitución o inclusive los representantes del... No, pero me ha yo la gustado lapicera. me gusta porque está muy interesante esa tesis, que ahora quiero también escucharlo del profesor Monero, cómo responde a este punto, porque claro, a veces cuando pensamos en el pensamiento libertario creemos que es que queremos que todo sea privatizado, que vivamos en una sociedad cyberpunk, como diría Nick Land, y que básicamente dos corporaciones manejen el mundo, cuando en realidad lo que está planteando Lucas, y es lo interesante de su tesis, es, miren, gracias a la estructura del Estado, que de hecho no funciona con burócratas que muchos no son elegidos por nosotros, directamente están allí en el poder parasitándolo, es que se permite que capitales privados, corporativos, internacionales, tengan injerencia sobre nuestra soberanía, como es Open Society a través del Poder Ejecutivo con el PRO, con el kirchnerismo, con quien sea. O sea, que esto es lo que ha pasado en Argentina. O sea, vino una potencia extranjera y termina doblegando, ¿por qué? Porque el Estado tiene poder coercitivo. Y justamente es lo que permite esto. Entonces es muy interesante, si digo, como ahora Monero, me gustaría escucharlo a usted, porque digo, está bueno poder ver también otros puntos de vista y plantear otras posturas, digamos. Muchas gracias, Horacio. Escuché atentamente el comentario de Lucas. No es por el Estado que se han realizado estas cosas, es a pesar del Estado. De hecho, los poderes transnacionales lesionan la soberanía de los estados. No es que lo hacen a caballo de las estructuras de los estados. En todo caso, pueden ser que envenenan esas estructuras comprando voluntades, etc. En cuanto a la legalización del crimen nefando, esa legalización recordemos que se planteó en nuestro país no solo durante el llamado encierro, sino también en el 2018 y estuvo a punto de legalizarse en el 2018, cuando no había ningún tipo de emergencia o supuesta emergencia. Con lo cual, no hay que buscar la causa de una cosa en eso, porque eso te pudo haber legalizado antes sin el contexto de emergencia mundial. Quiero volver sobre algunos puntos. Me parece que aquí se confunde el uso con el abuso. Es decir, con el argumento de que los impuestos, hay gente que se abusa de ellos, hay corruptos, entonces hay que eliminar todo. Entonces es como si yo dijera, bueno, como en una cancha de fútbol a veces hay violencia y las barra bravas se matan entre sí, eliminemos el fútbol del deporte argentino. Como a veces yo en una actividad en el rugby hay gente que es brutal y después hacen palizas, eliminemos el rugby de punto argentino. Bueno, si eliminásemos el rugby no habrían esos asesinatos. Si eliminásemos el fútbol no habría esa violencia. Entonces me parece que en ese sentido el problema del argumento libertario es que confunde el abuso con el uso. Y por otro lado, también hay una premisa de fondo que no se discute, o por lo menos no se lleva la atención ahí. Es un argumento deductivo, lo ha planteado Lucas. Lucas plantea, toda intervención del Estado es ilegítima. Los impuestos son una intervención del Estado, en consecuencia,
los impuestos son ilegítimos. Claro, visto así como un argumento deductivo, la consecuencia se sigue necesariamente. El problema es que no toda intervención del Estado es ilegítima. Para empezar, por ejemplo, el policía es el Estado, el policía es el representante del Estado. Si una mujer le roban una cartera y el policía corre al ladrón, lo corre 3 cuadras y luego lo reduce y le da una paliza, ahí el Estado interviene y nadie, creo que Lucas tampoco va a decir, que eso está mal. Al contrario, el policía ahí lo que hace es recuperar la propiedad privada, la cartera de la señora que se le robó. Lo mismo se interviene para evitar que maten a alguien. Justamente es cierto que puede haber abuso policial y que puede haber abuso político, etcétera, pero los males de la retirada total del Estado son infinitamente más grandes que los males de la presencia del Estado, que como toda presencia humana está ligada por la imperfección. No se puede pedir en esta vida humana e imperfecta, un Estado perfecto. Por eso también cuando se compara, no hay que comparar el anarquismo ideal con el Estado real. O comparamos el Estado real con el anarquismo real y vemos que ahí qué pasa, o comparamos dos ideales entre sí. Pero comparar el Estado real con el anarquismo ideal es hacer una comparación engañosa, porque lo que se compara es de orden distinto. Dejo aquí y le doy la palabra a Lucas. Hay un punto muy Sí. interesante que después me gustaría que lo toquen, porque si después yo me olvido. Lo digo así porque después me olvido. Pero me gustó esa tesis que toma Monedero, y la quiero revalidar, digo, porque también muchas veces pasa esto. O sea, uno plantea una utopía o un ideal, todos lo tenemos. Para mí el ideal es la monarquía católica. El tema es que no se aplica, o sea, en el sentido que estamos en una república con democracia, con toda la historia. Entonces está bueno también decir, bueno, ¿de dónde partimos el debate? De lo que realmente sucede y lo que podemos ver, como ha sido mi experiencia, donde me tocó estar a veces en lugares donde el Estado no está presente. Caso concreto, a mí me tocó estar en un lugar donde no existe el Estado, que era Boca Chica en Cartagena, que de hecho es el culmen del turismo sexual infantil, donde estuvimos misionando allá en el año 2021, perdón. Entonces pasan estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, está bien ese planteo, me gustó también revalidar ese aspecto, ¿no? Realidad versus realidad o ideal versus ideal. ¿Verdad? Sí. Luquitas, ¿qué nos podés aportar en este punto? Te contesto a esto último que vos estabas comentando, Horacio, que sencillamente que el Estado intervenga en el problema del turismo, como vos lo dijiste, no puedo ignorar la realpolitik que la gran mayoría de las élites hacen estas prácticas. Ergo es como que sería básicamente pedirle al ladrón que capture al ladrón más grande. No quiero entrar en detalles por justamente lo que es la sostenibilidad de tu canal, pero creo que fui bastante claro a lo que estoy yendo. Regularmente, y si vamos a los últimos casos de Argentina, e inclusive si nos tenemos que remontar a lo previo, Argentina no fue un país cuyos gobernantes carentes de representación, voy a poner nuevamente énfasis, defendieron la soberanía propia del Estado. Gran parte de todos ellos o son parte del Foro Económico Mundial, o son parte del Council on Foreign Relations, o son parte de un montón de organizaciones supraestatales que regularmente son los que rigen las agendas públicas a las cuales se va a tener que obligatoriamente adscribir los diferentes tipos de poblaciones. Sin contar, y vamos a tomar algo hoy por hoy como está pasando, que por ejemplo tenemos un presidente que antes donde tenías una posición neutral, hoy tenés alguien muy adscripto al propio sionismo, ergo venimos de, si se quiere, diferentes gobernantes, muy entre comillas, porque ni siquiera les cabe la descripción, que son abiertamente globalistas. Pretender que una persona que no tiene representación alguna con vos, un contrato vinculante, actúe en base a lo que son nuestras preferencias subjetivas, morales, éticas o económicas, es desconocer los mecanismos que realmente como población civil no tenemos absolutamente ningún freno hacia todo ello. Porque si se toma, por ejemplo, la tesitura de que hay 3 poderes que vienen a controlar que el poder no se construya en manos unipersonales, es desconocer la misma tesis de que el Estado es juez y parte en exactamente la misma intervención. Entonces, yo sostengo todavía que todo impuesto es malo porque es parte de que algo que es sustancialmente malo, que es robar,
Si robar consideramos que es malo, un ladrón que le roba a una señora, hacerlo en macro escala no quita el hecho de que es sustancialmente robar. Robar es justamente apropiarte de algo que alguien dispuso de su propiedad primaria para aportar tiempo y energía y quedarse con un resultado para sus medios, para alcanzar sus propios fines, que alguien por forma arbitraria, sin representación alguna, habilitar a que haya un marco normativo en común para la resolución de conflictos, dictamine de que esa parte de un porcentaje de ese resultado de ese trabajo le pertenece a ellos. Como no hay representación alguna, entonces cualquier grupo de personas organizadas pueden dictaminarse que ellos son gobierno, entonces habilitar el pago de impuestos. Esto me baso mucho más en la tesis spuneriana de que justamente como no existe representación alguna, como ninguno de los mecanismos que supuestamente dictamina el Estado para restringir el control y el abuso propio carece de representación, es que no tiene absolutamente ninguna validez legítima. Legalmente, posiblemente sí, pero lo legal y lo legítimo no necesariamente van de la mano. Vuelvo al punto. Los tres estamos en contra de lo mismo. No lo quiero nombrar, pero ya saben a qué referencia algo. Es algo que es legal, pero es algo que es totalmente ilegítimo. Es una madre. Bueno, no voy a. El punto es respecto a la cuestión de, por ejemplo, la policía. La acción atomizada de lo que pueda llegar a ser o no un agente. Y en caso de que recupere, en este caso, justamente la cartera y demás, no recompensa inclusive todos los robos previos que fue sufriendo esa señora a manos de justamente el sostenimiento de un aparato de violencia monopólica por parte del Estado, porque recorremos 2020, hay 500 personas que, Carlos, usted me entenderá a lo que quiero decir, a manos de las fuerzas policiales justamente para seguir los marcos normativos legales del Estado que vulneraron y inhabilitaron el derecho natural de cada persona a trabajar, a hacer lo que consideraba que era necesario para su subsistencia, debajo de una oda cientificista de mantenernos todos ahí adentro. Entonces, la policía para mí es una de las instituciones más nefastas y que debe ser combatida porque la defensa debe recaer justamente en cada una de las personas o en caso de una diferente tipo de comunidades, recaer en justamente los recursos propios de esa misma para los intereses en común. Por eso digo, yo no estoy en contra de si se quiere, la doctrina social de la Iglesia, siempre y cuando se pueda regir en base a comunidades que legítimamente consideran que esto es correcto, así como tampoco estoy en contra de lo que se llamaría la propia idea de la misma comunidad organizada. Para mí la policía es uno de los mecanismos que mayor, si se quiere, atacan a la libertad individual y que simplemente son representantes de las órdenes propias burocráticas de los poderes concentrados que están por encima de los propios estados. Por ejemplo, el caso más fatídico, si se quiere, es la cuestión de 2020. 2020, gracias a justamente el ordenamiento propio monopolístico de la violencia por parte del Estado, es que nos obligó a, bueno, no quiero decir mucho más. Lo que quiero resaltar, porque por ahí hay cosas que se pueden ya confundir. Primero, ¿por qué yo lo quiero tanto a Lucas? Y lo voy a decir ahora, me hago cargo. Primero, porque aunque él tiene un credo distinto al mío, pero es el único libertario que yo conozco profundamente honesto respecto al derecho a la vida desde la concepción, y es el único que ha tenido de los libertarios y todo este círculo la gallardía de denunciar, por ejemplo, la infiltración del sionismo en el poder. Entonces lo quiero remarcar porque a veces yo quiero que todos sean respetuosos con todo, así como respetamos al profe Monero, quiero que también respeten a Lucas, porque si están aquí, porque sé que se animan a denunciar las cosas que hay que denunciar. El resto, esto es un debate más entre amigos de impuestos, impuestos no, pero las cuestiones fundamentales, créanme que estamos bastante cercanos todos a lo que hay que combatir, a lo que realmente hay que combatir. Aclarado eso, ahora sí, profe Monedero. Sí, lo valoro. Es más, yo valoro lo de Lucas, que ha hecho una crítica al sionismo, como dice, y también veo que hay una crítica al oficialismo de Milei. Así que en ese sentido... Bastante fuerte de mi parte. No, yo quiero hacer un hincapié en algo. Me parece que aquí se está confundiendo, y lo digo con todo respeto por Lucas, está confundiendo dos hechos o dos circunstancias que podrían estar perfectamente separadas, que durante siglos estuvieron separadas y que se han solapado en el 2020 en adelante. Es decir, no podemos examinar la cuestión de los impuestos o del Estado solamente desde el 2020. Estado existe hace miles de años. En el Imperio Romano se cobraban impuestos y no había ningún tipo, no estaba la Organización Mundial de la Salud, no estaba Naciones Unidas, no estaba Soros, no estaba
el diario Clarín, no estaban el CNN, no estaban los grandes monopolios de poder económico ni nada. En la época de Cristo, lo mismo, el Imperio Romano cobraba impuestos a los judíos y los judíos tenían que pagar con la moneda del César y ahí no había nada, no estaba la Open Society ahí. Entonces, cuando hablamos de los impuestos, no podemos utilizar, por eso digo, el ejemplo del caso más extremo de los estados totalmente atravesados por ideología de la actualidad. Tenemos que ver el tema de los impuestos en sí, per se, porque el planteo es que qué desastre, en qué se han convertido los estados. Porque ahí sí podríamos tener muchas más coincidencias. Che, mirá, los estados están claudicando en su deber, en buena medida, en gran parte. Pero no es eso lo que estás diciendo, lo que está planteando el amigo Lucas, sino que está planteando una cuestión conceptual. Conceptualmente son un robo, porque toda intervención del Estado es mala. Eso es lo que está planteando Lucas. Entonces, yo tengo que atacar eso y tengo que verificar la solidez de eso. No puedo ampararme en el caso de los estados del siglo XXI cuando los impuestos se cobraron siempre. En todo lugar se cobró impuestos. Tanto es así que incluso uno de los autores más citados por liberales, libertarios, Juan Bautista Alberdi, el fundador de la Constitución Argentina, habla en las bases del cobro de impuestos. Habla, y la doctrina social de la Iglesia también habla del cobro de impuestos. Es decir, que lo malo sería no los impuestos en sí, sino la manipulación o la distorsión de los mismos. Por otro lado, lo último que quiero levantar del planteo de Lucas es que el turismo sexual y la esclavitud sexual es atacada por los estados. Y tenemos un ejemplo en Sound of Freedom, en la película Sound of Freedom, donde actúa Jim Caviezel, la película financiada, promovida por Mel Gibson, y también actúa este muchacho, el mexicano, entonces, no me acuerdo el nombre ahora, Verástegui, ahí está. Justamente ahí Sound of Freedom que revela cómo la articulación entre agentes estadounidenses del Estado y agentes, creo que eran colombianos, del Estado, da por resultado el desarmar una red de esclavitud sexual. Entonces, realmente cuando evaluamos el Estado, no podemos solamente poner todo lo malo en un platillo de la balanza. Tenemos que poner también todo lo bueno y luego hacer un análisis y una síntesis de qué pesa más. Es interesante. Perdón, hay un comentario, pero no lo puedo dejar pasar. Es esto, es precisamente la historia real de Tim Ballard. De hecho, acá analizamos la película. En este mismo canal, el canal licenciado, hicimos un análisis de Sound of Freedom. Y ahí quiero llevarte, Lucas, a vos, porque quiero empezar a hacer, ya terminando algunas preguntas, un poco disparador, pero tomando en cuenta la naturaleza del Estado y la propiedad, lo que siempre se me pregunta a mí, y esto depende más para vos, Lucas, es ¿cómo sería ese sistema sin Estado de organización legítima y cómo se resguarda la propiedad? Porque en definitiva, a ver, no es que el ladrón va a estar de acuerdo en su autodeterminación a respetar que, por ejemplo, ustedes dos se ponen de acuerdo que hay que proteger la propiedad y yo resulta que soy un ladrón y quiero entrar a robar sus propiedades. O sea, en definitiva es prácticamente lo mismo, básicamente, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que esté fuera de esa comunidad. ¿Cómo resolvés vos ese problema de la propiedad, el resguardo de la propiedad? ¿Cómo analizás esto que plantea Monedero aquí? Es que no hay una garantía de la protección de la propiedad más que su propia eterna vigilancia. Si queremos pagar el precio de ser libres, hay que cuidar justamente lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo. No es que, si querés, salgo un poco del utopismo de los anarquistas de Twitter. Para mí no es que en la anarquía, por ejemplo, no habría guerras. Todo lo contrario, posiblemente inclusive la haya, solamente que la disposición de los recursos para lograr traerlos al presente sería muy difícil, muy diferente en lo que pasó actualmente con la Reserva Federal y el Military Complex. Mi punto es que la propia comunidad debe de justamente
actuar en su conjunto para la protección de su entorno, en base a, inclusive si querés, principios morales mucho más, no porque sería redundante, objetivos de la protección de la misma. No, como existir garantías o como existir gente que quiera robar y que no vaya a pasar, es básicamente desconocer que algunos seres humanos tienen mayores vicios que virtudes, ergo, evidentemente van a querer actuar a través de la vida fácil y van a querer inclusive robar. Entonces, es deber de cada individuo, como es justamente su propio derecho natural, cuidar la integridad de su vida y de la propia comunidad organizada, poder respaldar en el tiempo su subsistencia. Inclusive se puede terciarizar y demás, cosa que hoy por hoy es monopólica, y el problema cuando es monopólica es que responde a básicamente las órdenes de o sea, es medio unidireccional y que no puede salirse de esa esfera. Pero yo considero que el derecho natural debe ser respaldado y cuidado, inclusive por cada individuo, a través de la fuerza legítima. Después, si querés, tengo la tesis, lo del tema del PNA, que no lo había terminado de desarrollar, pero me parece que se extendería un poco mucho más la Eso disertación. hacemos un vivo aparte, porque eso sería muy interesante. Porque acá hay un comentario que dice: Lucas como libertario, en contra de mi ley como un Pokémon legendario. Me recuerda que yo estoy justo haciendo hablando de los Pokémon y la filosofía, así que vendría a ser acá justamente un Moltres, así como este Pokémon legendario. Profe, Monero, ¿algo que quiere responder aquí en este punto? Primero, una buena parte del argumento del amigo Lucas tiene que ver con la idea de proteger la propiedad privada. Y yo lo que digo es que el Estado es el mayor garante de la propiedad privada. Voy a dar un ejemplo. Suponte que ustedes compran una casa por $60.000. Bien, entonces ustedes se encuentran con el dueño de la casa y le entregan el dinero. Bueno, ¿quién garantiza que esa casa es tuya y que en ese acto vos entregás el dinero? ¿Qué pasa si vos entregás el dinero y después el tipo dice, no, nunca me lo entregó, no le doy la casa? ¿Quién garantiza eso? Bueno, justamente eso lo garantiza, da la garantía una persona que llamamos el escribano. El escribano es ese abogado que tiene la función de dar la fe pública. O sea, es el Estado presente que dice, hey, yo certifico que en este 14 de mayo Horacio le entregó $60.000 a Lucas y certifico que este acto pasó y ustedes entregan la escritura de la casa y el escribano labra una escritura de compraventa, que luego además hay que inscribirla en el registro de propiedad inmueble para asegurar la validez legal de esta transferencia y así proteger los derechos del nuevo propietario. Más aún, cuando la policía, si hay una usurpación, cuando vos decís, che, me usurparon la casa, bueno, y vos tenés que demostrar esto, decir, no, mirá, mi propiedad está en tal lugar, tal nombre, tal. Entonces el policía va, chequea los datos, entra en la casa y desaloja a los usurpadores. Es decir, funciona como un medio de protección de la propiedad privada. Y por otro lado, me resulta un poco inquietante el argumento ese de que el cuerpo es la primera propiedad. Es un argumento libertario que hemos analizado con un amigo llamado Ignacio García Suárez en un artículo que publicamos en agosto, porque decir que el cuerpo es mi primera propiedad es la misma premisa de los defensores de la legalización del infanticidio. Es la misma premisa, ¿sí? Pero también ellos dicen mi cuerpo es mío. Entonces, si mi cuerpo es mío, se justifica cualquier cosa. Por ejemplo, se justificaría que yo me corte la mano y me ponga una mano cyborg, se justificaría la prostitución, se justificaría que yo fuese un taxi boy, se justificaría el suicidio, se justificaría que si yo me quiero cortar una pierna, me la corto y le digo, poneme una pierna robótica, me la tiene que poner. Es decir, una vez que uno sienta las premisas del cuerpo como la primera propiedad, se siguen una serie de consecuencias muy dañinas. Quería decir eso. Estoy en contra de que el Estado sea el garante de la propiedad porque parto de la base de que no toda propiedad es legítima. La propiedad que hoy por hoy tiene, por ejemplo, Galperino, las concesiones que tiene Dota, no son legítimas y me parece correcto vulnerarlas porque es parte de nuestros recursos que fueron extraídos por la fuerza y si fueron arbitrariamente derivados a ellos. Entonces,
el Estado es garante de la propiedad que le conviene al mismo Estado. Por algo un Pablo Roca nunca le pasa nada, por algo un Marcos Galperín nunca tiene problema, por algo Elon Musk puede hacer lo que quiere, por algo Jeff Bezos tiene la cualidad justamente que tiene o los beneficios particulares que tiene, como por ejemplo pasó, tengo que remontar porque fue una de las peores épocas, 2020, que era el único que estaba habilitado para trabajar a costa de que el resto de los trabajadores y emprendedores no lo dispongan, sin contar de que las condiciones materiales del retail, de la persona común, regularmente se terminan deteriorando en gran medida gracias a la misma intervención y la cantidad de estos capitales concentrados, su riqueza total, termina siempre aumentando en detrimento de los más vulnerables, los que no tenemos estos contactos políticos. Entonces, garantizar la propiedad a través del Estado es tratar de darle si se quiere, una visión positivista, legal, que no desprende justamente de la legitimidad propia de la misma, de el uso propio de nuestro cuerpo, nuestro derecho natural para hacernos parte de aquello que no fue reclamado por nadie, donde se le emplea tiempo y energía. En los hechos, respecto a lo del tema de la policía desalojando ocupas, los hechos regularmente no pasa. Evidencia anecdótica, sé que no es válido en un debate ni más, pero literalmente es algo que sufro yo en particular, parte de mi familia, en el que, a ver, el propio poder político está alineado con la fuerza monopolítica de seguridad, ergo las personas que tomaron una propiedad en particular son prácticamente intocables y ante cualquier tipo de intervención que podamos hacer desde lo social, sinceramente puede llegar a peligrar nuestra existencia. Respecto a la cuestión de la interrupción, no quiero tocar muchos temas para que no haya problemas respecto a eso. Yo no estoy de acuerdo en ese argumento, porque una vez que dos seres humanos conscientemente dictaminan y desean tener relaciones sexuales y como consecuencia obvia es que, a ver, pueden pasar diferentes escenarios. O no pasa nada, o el contagio de algo, o la respuesta biológica más obvia es justamente el inicio de una nueva existencia. Una vez que vos decidiste conscientemente hacer uso de tu cuerpo para tener relaciones, es que sos responsable de la nueva vida, porque esa vida existe únicamente gracias a tu acción primera, de forma consciente, por ende terminás siendo responsable. Cualquier tipo de intervención que se pueda llegar a hacer justamente en base a esta nueva vida se considera un crimen, porque literalmente, si entendemos la vida como parte, como inicio desde la concepción, cualquier interrupción que no se puede nuevamente reanudar se considera un crimen y justamente es penable porque es tal cual cosa, es literalmente vulnerar el derecho natural porque se justifica, bueno, en base a estos argumentos, en premisas mucho más utilitarias. Respecto a la cuestión de lo que es la prostitución y demás, entra mucho en justamente la clase de sociedad que se busca en base a proliferar mayormente las virtudes, reducir la cuestión del hedonismo, el cortoplacismo, los placeres inmediatos, en las que donde se intenta cosechar y sembrar seres humanos mucho más virtuosos, aunque es un acto que es legítimo, particularmente a mí, me parece un tanto deleznable, no me agrada absolutamente nada, ni siquiera la venta ni de OnlyFans ni de prostitución, pero lamentablemente es algo que hay que abstraer en parte de la misma libertad individual que tiene la gente, a pesar de que a mí en particular me parece un acto bastante deleznable, no me parece ni siquiera agradable. Pero si una persona tiene la propiedad privada de su cuerpo, ¿por qué no puede prostituirse o vender sus órganos, como decía el presidente Javier Milei? Me parece que hay un ápice que regularmente con la emancipación que se busca desde ciertos lugares del libertarismo, que es la dignidad. Me parece que si vos llegás a un punto en el que las condiciones materiales tuyas son tan deterioradas, en la que tenés que vender un riñón o un pulmón para darle comer a tus pibes, hay cosas previas que hay que discutir y que te llevaron a ese tipo de escenarios. Es el mismo argumento que yo sostengo con el tema de la despenalización de los estupefacientes. Una sociedad que vive en el hedonismo, en el corto plazo, en los placeres inmediatos, eso es una sociedad que está rota. El tema es, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Por qué es que no hay ningún valor de trascendencia que busque a los hombres tratar de ser fuertes para prevalecer y lograr algo mucho más allá de su propia existencia? A mí me gustaría preguntarle para ir terminando, para dejar como la pregunta disparada del tópico, porque está muy bien, pero me gustaría, si es posible, de algunas preguntas que vi, hacer 2 preguntas tópicos finales, ¿bien? Y después que hagan un intercambio libre, pero fui tomando nota, porque he ido tomando nota de lo que han dicho en el chat. Una que anoté aquí que me gustó mucho, que trato de resumir, es la siguiente.
¿qué entiende cada uno por propiedad, público-privada? ¿Qué entiende cada uno por propiedad? ¿Y cuál sería para cada uno el garante de esa propiedad? Esto lo tomo de Naúm Martínez y he ido tomando nota de algunas objeciones que vi también en el chat, como para ir cerrando de a poquito, pero quiero como dejar en claro estos conceptos, ¿no? ¿Qué entienden por propiedad en su sistema, en su ideario? ¿Y cuál sería el garante de esa propiedad? Y bueno, ¿cuáles serían los mecanismos de defensa que pudiese haber al respecto? Profesor Monero, después Lucas, o como quieran, no hay ningún problema en el orden. Qué complicado es todo esto, ¿no? Yo creo que justo en el tema de la propiedad, de lo que entendemos por propiedad, justamente en ese punto no había un desacuerdo, sino que estamos en desacuerdo más en qué alcance o qué derechos se siguen de esa propiedad. Porque lo que yo entiendo que el anarquismo capitalista liberal plantea es que la propiedad es un derecho absoluto. Absoluto, absoluto. Y ahí está el tema, ahí está el tema. Desde la doctrina católica y la filosofía clásica, nosotros decimos que la propiedad es un derecho secundario, un derecho natural y que tiene una función social y que se subordina al bien común. Es decir, yo no puedo usar mi propiedad contra el bienestar de los demás. Por decir un ejemplo pavo, yo tengo un mini componente en mi casa. Sí, es mi casa. Yo puedo poner en principio la música que yo quiera. Ahora, no puedo un viernes a las 3 de la mañana poner la música a todo lo que da, al máximo volumen, y no me interesa si a la gente le molesta, al vecino, al de abajo, al de arriba, en un departamento. Y en una casa también tengo que tener cierto respeto por los demás. La gente está descansando, la gente está durmiendo. No puedo poner el volumen del mini componente a todo lo que da. Es decir, hay un montón de frenos a la propiedad, de límites a la propiedad privada, que gracias a Dios que los tenemos. Pongo un ejemplo más para darle la pelota a Lucas. En San Juan, la ciudad de San Juan, ¿sí? Hace 2 años fui, se casó un amigo, excelente, todo muy lindo, los sanjuaninos amorosos, etc. Me hacen pasear, me llevan en remis, vuelvo. Entonces me dicen que todos los edificios se habían construido hasta el segundo piso porque San Juan es una ciudad propensa a tener terremotos. Entonces, la orden municipal es solamente, el código de edificaciones solamente se pueden eh, edificar edificios hasta 2 pisos. ¿Por qué? Porque si hay un terremoto y el edificio es de más de 2 pisos, es un desastre. Por eso también hay una orden municipal de que haya en un radio de 6 cuadras siempre plazas, porque el lugar más seguro es que es ante terremotos las plazas. Si te lo pones a pensar, es un límite a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al dueño de esos metros cuadrados, vos no podés construir 8 pisos. Vos podés construir hasta 2 pisos. El tipo puede patalear y decir, hey, yo quiero construir 3 pisos, 10 pisos, 20 pisos. No, señor. No, pero es mi propiedad. Yo quiero construir 8 pisos, 10 pisos. No, señor, usted puede construir hasta 2 pisos. El código de edificación es eso, y el código de edificación en la ciudad de San Juan pone un límite al bien común, que es totalmente razonable para evitar una catástrofe si es que hay un terremoto. Esos son algunos ejemplos, hay miles, los desarrollamos en el curso de Doctrina Social de la Iglesia que estamos dando, que estamos por dar, los invito a sumarse. Hay miles de ejemplos de limitaciones a la propiedad privada que son en función del bien de todos. Gracias. Luquitas, la misma pregunta. Propiedad, límites, alcances. Yo no considero que la propiedad sea un derecho absoluto, por eso digo, estoy en contra de que el Estado intervenga en la legalidad de la misma. Para que una propiedad sea legítima, tiene que surgir a través de medios económicos, a través de fines éticos. Si querés, a ver, por eso puse el ejemplo, Dota. No sé si el profesor es de acá de Buenos Aires, no sé si, bueno, no importa, es el tema de si se quiere, es un conglomerado, un holding empresarial que tiene el monopolio, por ejemplo, de un montón de líneas de colectivo. Eso no surge en base a un proceso de mercado, un proceso de orden espontáneo, un proceso de elección individual y voluntaria de las partes. Sencillamente el Estado
atribuyó una parte de los recursos, atribuyó un recorrido pactado a través de X, que ese tipo de holding empresarial va a tener la disponibilidad justamente de únicamente transitar en ese espacio. Mismo pasa con la cuestión taxi Uber. En su momento la gente que trabajaba en Uber tenía problemas porque legalmente era supuestamente un crimen o era una molestia por la regulación obligatoria que tenían los taxistas. Pero vuelvo al punto. La propiedad, por ejemplo, de Dota no es legítima justamente porque surge de la coacción y justamente de robar previamente a la gente para que el Estado a dedo asigne a un holding empresarial la intervención o la única funcionalidad en un recorrido X. Por eso digo, la propiedad es únicamente ética cuando se consigue a través de medios económicos de forma ética. Si hay una vulneración o hay una concesión o hay leyes positivas obligatorias, arbitrarias que restringen justamente la competencia o que brindan ciertos beneficios X a X cantidad de empresarios o personas físicas, esa propiedad deja de ser legítima y el poder social tiene justamente la potestad de poder nuevamente recuperar lo que es propio. El problema en el caso de San Juan, voy a tratar de tomar un poco lo que entendí porque en el medio se cortó bastante, es que el Estado carece de sistema de precios siquiera para poder asignar correctamente cuáles son las condiciones óptimas en las cuales se tiene que distribuir en particular tal o cual metodología empresarial. Porque así como directamente ni siquiera se encarga, porque no tiene los incentivos propios de, más allá del oficialismo, esto es irrelevante, que no quiero entrar en algo coyuntural, cualquier tipo de atribución sobre, por ejemplo, la construcción surgen de forma, ¿qué? ¿Cuál era el otro? Urbanismo. Voy a usar esa porque ahora me sirve. Surge de parte del capricho del burócrata y está desprendido de cualquier tipo de sistema de precios y sencillamente se hace en base a la construcción política que se le quiere llegar a brindar. Entonces, es un poco, si se quiere, un tira y afloje, porque en realidad, si tenemos que tirar del hilo, muchas de las personas están obligadas a utilizar la infraestructura, esa era la palabra que quería utilizar recién, por ejemplo, por parte del Estado, que la hace sin absolutamente ningún sistema de precio, ergo no se sabe si gasta correctamente o incorrectamente, porque lo hace en base a los caprichos robados previamente por los burócratas, estás en la obligatoriedad de tener que regirte por esa misma arquitectura a través de justamente las mismas leyes monopólicas. Perdón si me desvié, pero bueno, estaba tratando de contestar un poco a todo. Está perfecto. Y ya para terminar, la última pregunta, esta sería un tema que, insisto, si quieren hacemos otro día, otro vivo, porque no creo que esto lo vamos a responder ahora, pero bueno, en 2 o 3 minutos, otra pregunta que anoté, que me gustó mucho, vinculado a lo que pregunta María Isabel, mando un saludo enorme, que es lo siguiente. ¿Qué entiende cada uno por libertad? Si yo vengo acá como un niño y les pregunto a ustedes, ¿qué es la libertad? ¿Tiene alcances? ¿Tiene límites? ¿Debería tenerlo? ¿Fundamentos? Lo que quieren decirme al respecto, porque me parece que es lindo también como que la gente conozca la postura filosófica de cada uno. Nuevamente, Monedero y Dodo, esta pregunta abierta, insisto, es abierta para que podamos también interactuar un poco con lo que cada uno defiende. La noción de libertad. Aristóteles dice o define a la libertad como la preferencia reflexiva de lo mejor. La preferencia reflexiva de lo mejor. Miren qué linda definición de Aristóteles. Ahora, yendo a lo específicamente de nuestro debate, nosotros tenemos que juzgar los impuestos no solo desde sus posibles deformaciones o posibles adulteraciones, sino también juzgarlos conceptualmente, porque este es un debate conceptual. Yo no vengo acá a decir todos los impuestos siempre son buenos. Obviamente que no. Obviamente que como toda realidad humana los impuestos pueden deformarse. Pero yo quiero decirles, por ejemplo, qué se paga con impuestos y qué no habría si no hubiese impuestos. Por ejemplo, hospitales públicos, centros de salud públicos, sueldos para los médicos del sector público, sueldos para los enfermeros, sueldos para el personal sanitario, compra de medicamentos, compra de equipamiento médico, campañas, por ejemplo, de prevención del dengue o de otras enfermedades, servicios de emergencias, ambulancias, edificios, colegios, universidades, sueldos de maestros, sueldos de profesores, sueldos de los directivos, material didáctico, becas, formación docente,
sueldo de policía, sueldo de bomberos, sueldo de la defensa civil, sueldo de la gendarmería, sueldo del juez, sueldo del operario judicial, sueldo del empleado de la mesa de entradas, sueldo de los integrantes de las Fuerzas Armadas, sueldo del servicio penitenciario, de las cárceles, sueldo de los que trabajan y cuidan las fronteras, la lucha contra el narcotráfico, la obra pública, cloacas, agua potable, energía, telecomunicaciones, autopistas, rutas, colectivos, subtes, trenes, plazas, digamos, el Estado presente cuando hay desastres naturales, las jubilaciones, las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que obviamente que de todo esto podemos estar hablando 3 horas con Lucas, que me parece que sos argentino, Lucas, ¿no? Me parece por lo... Sí. Y estoy seguro que vamos a ver muchos ejemplos donde hay cosas malas y en estas cosas que acabo de mencionar, o que se hacen mal, o por ineficacia, o por corrupción. Pero la solución no es eliminarlas, sino es purificarlas, es mejorarlas. Es decir, si hay una autopista que vale 100 y le cobran al Estado 120, agarran de las pestañas a ese funcionario, lo investigan, le prueban el delito y lo meten en la cárcel. Pero la autopista se tiene que hacer. La autopista se tiene que hacer. Dejar eso, dejar la obra pública en manos del sector privado, a la chilena, como le encantaba decir a Milei, eso puede ser para la obra pública pequeña, pintar una escuela, construir una cárcel, la obra pública pequeña puede andar, pero imagínense, por ejemplo, una central nuclear o una autopista o lo que era una represa hidráulica, ¿sí? Lleva 25, 20 años construir eso. Entonces, si un privado tiene que poner $1.000 millones y recién va a ver la ganancia dentro de 15 años, ¿por qué lo haría? Eso lo hacen los estados que tienen una continuidad. El privado en general quiere ganar mucha plata en poco tiempo y después irse. Entonces hay que empezar a hurgar en el discurso libertario, que no es exactamente es verdad, no es lo mismo el discurso de Milei que el discurso de Lucas, pero que hay algunas diferencias, algunas semejanzas por lo menos conceptuales. Entonces, a mí me parece que la retirada total del Estado generaría mucho más daño que la presencia imperfecta del Estado tal como está, al que no hay que tolerar. Yo no estoy planteando que nos quedemos de brazos cruzados, pero que hay que corregir y denunciar. Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Hasta aquí mi intervención. Fantástico, y ya la última intervención, lo quitas, también esta noción de libertad vinculada también con el tema de los impuestos, todo tuyo la palabra. Yo considero que, más allá del cliché de la no cocción, que me parece la respuesta más común, me parece, o por lo menos en particular yo entiendo la libertad como un medio para alcanzar diferentes fines, pero en base a un camino mucho más virtuoso en donde conscientemente, inclusive ante la posibilidad de que vos tenés, inclusive de elegir hacer el mal, conscientemente en base a la predilección de tus propios valores morales, elija justamente hacer el bien para tomar un camino mucho más virtuoso, basado en la ética y la moral que en este caso por lo menos en particular yo defiendo. Esa es un poco la definición a priori que yo encuentro más para la cuestión de la libertad. ¿Puedo responder lo otro, lo del tema de lo del Estado, o crees que ya No, si lo te hace vaya? así, de paso, porque si quería responder también lo que planteó muy bien Juan Carlos, pero si quería responder en esa línea, me parece bien. Yo estaría de acuerdo que no existan ni jubilaciones, ni que exista luchas contra el narcotráfico, por ejemplo, ni que exista obra pública. Pero a diferencia, yo no quiero, y ahora me explico por qué. Yo no defiendo el sector privado per se, en particular. A mí me parece que la posición que se toman los liberales de defender al empresario por su rol de empresario bajo la excusa de que genera trabajo, no permite un entendimiento ético de cómo llegó a la posición en la que llegó. Ergo, me parece que es una posición a priori bastante apresurada. Yo lo que defiendo desde este espacio es
la empresarialidad como concepto de innovación en base a preceptos éticos basados en justamente el intercambio de propiedad o la misma apropiación originaria. Porque si yo tendría que defender al sector privado, porque es sector privado, me tendría que tapar los ojos con la Open Society Foundation, me tendría que tapar los ojos con las cosas que hace Pablo Roca, con los entramados en particular que tiene Marcos Galperín o Elon Musk. Entonces, esa posición me parece a priori bastante, si se quiere, equivocada por parte de el relato libertario oficialista, si se quiere, línea Milei. Estoy en contra de las jubilaciones adquiridas en base a justamente que un burócrata que no tiene representación alguna. Sí, perdón, no me di cuenta que a veces soy medio redundante porque me voy olvidando los diferentes nombres. Respecto a lo que es la parte de las jubilaciones, me parece que es justamente volvemos al mismo punto. Al no haber representación alguna, no hay castigo alguno para justamente el cuidado que se puede llegar a dar a una persona en su época más vulnerable, casi al final de su vida, porque somos vulnerables en todo momento, pero me parece que la parte de la vejez es todavía muchísimo más vulnerable por el mismo argumento económico de que carece del sistema de precios, carece de representación, ergo carece también de legitimidad. Cuestión del narcotráfico, después, igual el tema de la jubilación habría que ampliarlo bastante más porque es en realidad un fundamento económico bastante más amplio y sé que estamos con el horario mucho más reducido. El narcotráfico es un crimen únicamente porque las leyes positivas propias del Estado dicen que es un crimen vender o consumir X cantidad de sustancia con X cualidades químicas, físicas. Entenderás que no quiero decir la palabra por exactamente lo mismo. Entonces, los vicios, per se, no son delitos, son sencillamente vicios que tiene cada ser humano. Particularmente, como decía en la definición de libertad, opto por que en el uso propio de tu misma libertad se pueda llegar a tomar un camino más virtuoso. El tema es que una sociedad en la que recae en el hedonismo y en el cortoplacismo y en los placeres inmediatos es una sociedad rota y es una discusión bastante más compleja y profunda de cómo se llegó hasta este punto. El tema es la cuestión de que el venta o consumo de X sustancias químicas en base a la predilección y decisión de un burócrata habilita justamente a un perro que busca su propia cola, un bucle infinito en el que nunca se termina porque eso asigna mayor cantidad de seguridad y eso en consecuencia, si tiramos mucho del hilo, termina generando mayor cantidad de control por parte del Estado, que eso restringe primero su privacidad y segundo la libertad individual. Esto tiene que ver mucho con la cuestión del globalismo, Digital ID, con las ciudades de 15 minutos, bueno, cosa que evidentemente ya sé que ambos dos están bastante interiorizados. ¿Por qué estoy en contra del tema, por ejemplo, de la cuestión de los maestros? Porque para que yo pueda hablar de la búsqueda real de conocimiento, tengo que atacar el eje central que regularmente se ignora, la ministerialización de la educación. El conocimiento se adquiere justamente a través de diferentes factores, sino únicamente desde la obligatoriedad de la escolarización a la que tenemos que, por fuerza de pistola, llevar a nuestros hijos las horas más creativas, el tiempo más creativo que es de su vida, que cuando son más chicos, a estar sentados escuchando algo que un burócrata desde un Ministerio de Educación dice que es lo que esos niños tienen que aprender. Lamentablemente, detrás de esta, si se quiere, forma bastante perversa de organización, tenés obligatoriedad de exponer a tus hijos a ESI, por ejemplo. Cosa que aquellos padres que están en contra de ese tipo de educación monopolística pueden sopesar a peso de, por ejemplo, cárcel en caso de que no quieran llevar a sus hijos por la obligatoriedad de que el mismo Estado impone a que el mismo Estado los eduque. El tema es, acá habría que discutir algo que es bastante más complejo, que es ¿por qué necesitamos ser mayor cantidad de tiempo, unidades de producción y de consumo, por ejemplo, en lugar de poder estar con nuestros hijos? Porque justamente las condiciones materiales se van deteriorando a lo largo del tiempo. Ergo, en lo que es imprescindible y lo que es mucho más trascendental, que es estar con nuestros propios hijos, lamentablemente no disponemos de esto mismo y termina siendo el Estado el generador del mismo caos y el garante del la misma solución. Bueno, respecto a la cuestión de las autopistas y demás, retomo mi argumento anterior, el Estado carece del sistema de precios, ergo no puede asignar absolutamente nada en un precio correcto, porque para que exista sistema de precios tiene que existir propiedad privada, ergo se pueden hacer evaluaciones subjetivas en base a la utilidad que se le puede dar a cada intercambio, y el Estado, como parte justamente de un robo primero de los impuestos o inclusive de su propia financiación a través de caja fraccionario o a través de expansión de base monetaria, lo hace de forma abstracta. Cualquier decisión que pueda llegar a tomar un burócrata simplemente se dio por fuerza política y no necesariamente por acción social espontánea por las partes.